Hola, voy a continuar hoy con mi serie de videos dedicados a expresar las tesis fundamentales que el filósofo contemporáneo Alasdair MacIntyre propone en su último libro, Ética en los conflictos de la modernidad. Hoy me toca desplegar las tesis que MacIntyre propone en el punto 7 del capítulo 1 de su extenso ensayo. Seguimos analizando el conflicto entre el dictamen de la razón y los deseos, y hoy nos toca ver cómo un agente imaginario, es decir, un agente quizá moral corriente, puede tornarse expresivista con el auxilio de las tesis de Nietzsche y del filósofo moral contemporáneo Harry Frankfurt. MacIntyre retoma su reflexión sobre la postura expresivista y se pregunta cómo un agente particular puede resolver el conflicto entre el conjunto particular de normas y bienes que, según los expresivistas, asume de manera prerracional y un deseo profundo que, aquí y ahora, contradice aquellas normas. La invitación de Nietzsche era una invitación a que este agente investigue la genealogía, el origen de sus actuales juicios evaluativos y normativos, y a la luz de dicha génesis pueda reconocer el desacreditado efecto que tienen sobre él. Desde la perspectiva de Nietzsche, las normas que gobiernan sobre nosotros expresan pasados y presentes patrones de dominación frente a los cuales no nos queda otra que, o bien, adherirnos a lo que este filósofo denomina mentalidad resentida de la manada, algo que hace la vasta mayoría de las personas, o bien afirmar nuestra independencia, como hacen aquellos que no reconocen regla alguna, como hacen quienes no tienen más norma que aquella de la que ellos mismos son autores. Una condición para el, entre comillas, logro de esta independencia consiste en reconocer las diversas formas en las que puede tomar cuerpo la voluntad de poder, la variedad de máscaras que adopta, y este reconocimiento conlleva el descrédito de las formas que en el pasado adoptó tanto la teoría como la praxis moral. La moral tiene, bajo el prisma nietzscheano, una expresión opresiva, pero según Nietzsche nos cabe una labor distinta, es decir, lo que tenemos que hacer es crear valores. El superhombre tiene que convertirse en legislador, tiene que dedicarse a promulgar leyes. Volvamos ahora al ejemplo del agente reflexivo imaginario. Esta persona se enfrenta al dilema de no saber si tiene que actuar según sus juicios, siguiendo las normas morales que siempre ha creído válidas, o de acuerdo con su deseo intenso. Entonces se preguntará, ¿cómo he llegado a producir estos juicios míos? ¿Y qué hace que sean genuinamente míos? Sus respuestas, si se afinca en Nietzsche, tomarán la forma de una narración genealógica que le mostrará hasta qué punto a lo largo de su vida se ha identificado o bien con sus principios morales, los cuales no son sino muestras de la voluntad de poder según Nietzsche, o bien con sus deseos. La narración genealógica le pondrá de manifiesto qué es lo que hasta ahora más le ha importado. En este punto, MacIntyre recuerda lo propuesto por el filósofo moral contemporáneo Harry Frankfurt. El punto de partida de Frankfurt es cercano al del propio MacIntyre. Sostiene que los agentes humanos tenemos la capacidad de distanciarnos de nuestros deseos a fin de poder reflexionar sobre ellos. Esto permite que los agentes reconozcan su situación actual,
situación en la que se han identificado con algunos de sus deseos y motivaciones en lugar de otros, quedándole entonces en claro qué es lo que realmente les importa. Según Frankfurt, los agentes se identifican con aquello que les importa. Ahora bien, lo que nos importa depende en parte de nosotros, pero en parte no, pues, dice Frankfurt, hay algunas cosas que no podemos evitar que nos importen, y entre esas cosas está aquello que amamos. Para este filósofo cercano al expresivismo, no pueden existir criterios objetivos, racionalmente garantizados, para establecer algo como inherentemente importante. Así, para Frankfurt, lo que efectivamente nos importa establece de algún modo lo que debería importarnos. En síntesis, nuestros propósitos finales nos los proporcionan y quedan legitimados por el amor, por aquellas cosas que efectivamente amamos. Frankfurt considera que un propósito final es un compromiso fuertemente afectivo que marca el fin del recorrido para nuestro razonamiento práctico, es decir, aquello que procuramos alcanzar mediante nuestros actos, y destaca que este propósito final no puede ser a su vez racionalmente justificado. El razonamiento, la racionalidad, no puede desempeñar papel alguno en la determinación de nuestros propósitos finales, puesto que el amante, dice Frankfurt, no depende para su amor de razones de ninguna clase. El amor crea razones. Entonces, para Frankfurt, si algo es amado por nosotros, ello significa que se justifica que nos empeñemos en alcanzarlo. Por otra parte, es para Frankfurt evidente que lo que nos importa, lo que amamos, los propósitos finales, varían enormemente de individuo a individuo. Sin embargo, como dependemos de otras personas y a su vez tememos no poder contar con nadie, disponemos de una motivación para seguir algunos principios generales de buena conducta que nos posibiliten el establecimiento de relaciones amigables. Pero según Frankfurt, estas consideraciones morales no siempre son predominantes para los agentes, sobre todo cuando ellas pueden significar una barrera para la obtención de lo que aman. Seguidamente, McIntyre recuerda la tendencia de los expresivistas actuales, y con ellos Frankfurt, de apartarse en algunos puntos del expresivismo original de David Hume. Para Hume, nuestras pasiones y consecuentemente nuestras preferencias no pueden ser ni racionales ni irracionales, ni pueden concordar con la razón, ni pueden violar sus cánones, de modo que, según Hume, no es contrario a la razón preferir la destrucción del mundo entero a tener un rasguño en mi dedo. En principio podría parecer que Frankfurt concuerda con Hume, puesto que éste sostiene que nuestras preferencias vienen determinadas por nuestros propósitos finales, y ya se dijo que para Frankfurt la razón nada tiene que ver en la determinación de tales propósitos. Sin embargo, Frankfurt concede que si bien la tesis humeana no conlleva error lógico alguno, al mismo tiempo asevera que, de alguien que prefiere destruir el mundo en vez de soportar una inconveniencia menor, tenemos que decir, a diferencia de lo que Hume sostiene, que está loco. Frankfurt imputa a una persona así una irracionalidad que no consiste en un defecto cognitivo, sino en un defecto de la voluntad.
Por este motivo, Frankfurt introduce la distinción entre racionalidad formal y racionalidad volitiva. Así, traspasamos las fronteras de la razón formal si consideramos que determinada situación autocontradictoria es posible. En cambio, traspasamos las fronteras de la racionalidad volitiva si no admitimos que ciertas preferencias y opciones resultan injustificables, si no reconocemos que existen restricciones en nuestras preferencias y elecciones. MacIntyre se pregunta entonces de dónde proceden para Frankfurt estas restricciones. Ellas no pueden proceder de una realidad normativa independiente, de cómo son las cosas o de nuestra naturaleza humana. Los patrones de la racionalidad volitiva tienen todo su basamento para Frankfurt en nosotros mismos, en aquello que no podemos evitar que nos importe y nos preocupe. Por ejemplo, nuestro deseo de vivir, de mantenernos saludables, de estar con otros. Estos deseos son generadores de razones para actuar, pero ellos mismos no están basados en razones. Estas necesidades fundamentales de la voluntad no son el producto del hábito social o cultural o las preferencias individuales. Ellas están sólidamente arraigadas en nuestra naturaleza desde un principio. Cabría preguntarse aquí, cosa que no hace el propio MacIntyre, hasta qué punto este posicionamiento continúa siendo expresivista o más bien ha devenido cierto realismo ético. Luego de este rodeo en torno a las consideraciones de Nietzsche y de Frankfurt, MacIntyre retoma el hilo conductor de su argumento. Si el agente reflexivo se decanta por una posición expresivista, entonces, al afrontar el desafío de Nietzsche para reexaminar genealógicamente sus posturas, bien podría desembocar en un posicionamiento sorprendentemente cercano al de Harry Frankfurt. Pero al asumir una posición esencialmente expresivista, obtendrá sus propias respuestas en primera persona sobre cuáles son las necesidades fundamentales de su voluntad. Reconocerá así cuáles son sus propósitos finales. De este modo será de Nietzsche, antes que de Frankfurt, de quien habrá aprendido la importancia del pronombre en primera persona. Y si bien a menudo dirá nosotros antes que yo, el contenido de su nosotros será yo y otros que sienten, reflexionan y quieren como yo. Es decir, incluirá solo aquellos a quienes ha persuadido sobre el valor de sus propias preferencias. Ahora MacIntyre se pregunta cuáles serán las respuestas que esta persona dará a las cuestiones referentes a lo bueno y al bien. Entenderá su uso de bueno en afirmaciones tales como es bueno para mí en estas circunstancias hacer esto o aquello. Las entenderá como un modo de expresar sus deseos, aquellos deseos que expresan las cosas que en verdad le importan, sus propósitos finales en términos de Frankfurt. Asimismo, evaluará las razones para la acción como buenas razones en tanto que, al llevarlas a la práctica, le permitan conseguir los objetos de sus deseos. Este agente quizá disponga de un orden de prioridades para sus objetos de deseo, y hasta es posible que su razonamiento práctico sea coherente con dicha relación jerárquica. Pero es el propio agente, desde su subjetividad, quien ha decidido qué es aquello que le importa más, qué menos y qué cosa nada en absoluto. Ayudado por Nietzsche,
el agente ahondó en la genealogía de sus principios morales y sus deseos. A partir de ello, alcanzó un cierto conocimiento de sí mismo que le permitió rechazar aquellos imperativos morales que, según ha juzgado, le han sido culturalmente impuestos desde afuera. Cuando esta persona se explique a sí misma o se explique ante otras personas, interpretará, en la medida en que siga los pasos de Nietzsche, que las visiones anti-expresivistas son expresiones de una incapacidad para admitir el verdadero origen de los juicios valorativos y normativos. Son expresión de la incapacidad que tienen los agentes anti-expresivistas para reconocer quiénes en realidad son. Quienes sustentan posiciones anti-expresivistas no podrán o no querrán reconocer, al modo de ver de esta persona, qué es lo que se les impone, una imposición de restricciones a sus pensamientos y sentimientos en la que ellos mismos han colaborado. Ahora bien, y esto es en verdad importante, Nietzsche ha enseñado a nuestro agente reflexivo imaginario que la historia de estas imposiciones y restricciones es, en buena parte, la historia de nuestra filosofía y teología occidental, incluyendo el aristotelismo en sus varias formas. Para Nietzsche, ser aristotélico significa ser un ser humano doblemente defectuoso. Implica ser alguien que, en primer lugar, sufre, entre comillas, esa depresión de las emociones que exige quedarse satisfecho con un inocuo punto medio. Esto sería el aristotelismo moral, como también alguien que, en segundo término, es víctima de la disciplina que los pensadores occidentales se impusieron a sí mismos a fin de pensar bajo los supuestos de la lógica y la metafísica aristotélica. Se trata de unos hábitos que Nietzsche califica como arbitrarios, como pertenecientes a una prolongada esclavitud del espíritu que desemboca en costumbres mentales y espirituales conformistas y estériles. En síntesis, hay dos cuestiones que pueden oponerse a cualquier punto de vista neoaristotélico. Primero, los expresivistas aducen que el neoaristotelismo es incapaz de reconocer la verdad del expresivismo en cuanto al significado y uso de las oraciones normativas y evaluativas. Segundo, los nietzscheanos acusan al neoaristotelismo de proponer una falsa descripción del florecimiento humano. El aristotelismo es para Nietzsche incapaz de identificar la verdadera realidad de la condición humana. Una vez más, para el expresivista, el neoaristotelismo es falso. Para el nietzscheano, el aristotelismo es corrupto. Hasta aquí las ideas fundamentales desarrolladas por MacIntyre en el punto 7 del capítulo 1 del libro Ética en los conflictos de la modernidad.